Muy buenos días y vaya volatilidad y movimientos que han habido esta semana en los mercados financieros debido al aumento de las tasas de interés por parte de la Fed. Asimismo, tenemos un calendario bastante interesante el día de hoy, donde esperamos mayor volatilidad probablemente para el índice del dólar americano, el cual estaremos analizando el día de hoy, cuáles son las posibles proyecciones y algunos pares que conllevan a esta divisa. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida este 4 de noviembre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una garantía, una indicación de un rendimiento a futuro. Y daremos un vistazo a nuestro calendario económico porque si bien el día de hoy tenemos un indicador bastante interesante por parte de Estados Unidos, lo cual es las nóminas no agrícolas, que mide el número de personas que están empleadas en empresas, obviamente no agrícolas, y que si bien es un indicador que representa aproximadamente un 80% de los trabajadores que producen la totalidad del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Es un indicador bastante interesante donde esperamos esos movimientos agresivos. Hay que estar muy al pendiente, ya que si bien pone orden al conjunto de la economía de Estados Unidos. Y también por otro lado tenemos la tasa de desempleo. ¿Cómo se encontraría el día de hoy este indicador? Estos resultados estaríamos muy al pendiente de igual forma, ya que es un porcentaje de los trabajadores en su totalidad, igual de Estados Unidos, de desempleo, y que si bien este nivel resulta ser bajo, es decir, que no existan tantos desempleos, bueno, favorecería obviamente a la economía de Estados Unidos y por ende estaríamos viendo probablemente una alza para el dólar americano. Caso contrario, si es que existiera mayor número de desempleados, pues bueno, esto obviamente no favorece a la economía de Estados Unidos. Estaremos muy al pendiente y de cerca cuáles son las proyecciones que podríamos ver en esta volatilidad el día de hoy y el cierre de semana. Acompáñanos a continuación a analizar el índice del dólar americano, qué es lo que ha hecho y cuál podría ser la proyección para los siguientes días, horas incluso a corto o mediano plazo. Antes de pasar a analizar el gráfico del índice del dólar americano, si bien veíamos un descanso bastante interesante, un retroceso en este caso, donde se soportó bastante bien en los 109.5 unidades este índice del dólar americano, y que si bien esperábamos ese movimiento a la alza porque tenemos una línea tendencial que ha estado respetando ya por mucho tiempo, donde esperamos cada vez movimientos altos más altos en esas proyecciones, y que si bien teníamos una resistencia que estaba respetando justamente también en los 111.7 unidades, sin embargo tuvo un retroceso buscando ese soporte nuevamente, se quedó algo corto en los 110.4 unidades y de ahí logró con fuerza romper esa resistencia luego del aumento de las tasas de interés, donde esperábamos que si este era positivo, si se llegaban a aumentar, tendríamos ese movimiento bastante acelerado favoreciendo al dólar americano, y eso es lo que ha pasado. Vamos a ver cuál es la proyección, qué es lo que esperaríamos las próximas horas, los próximos días. Acompáñenos a nuestro gráfico para analizarlo técnicamente. Para el índice del dólar americano, si bien situándonos en una temporalidad de un día donde tenemos bastante clara esta proyección, con esta línea de tendencia aproximadamente en estos 45 grados de inclinación, que si bien vámonos a centrar en una temporalidad de 4 horas, bajamos lo que ha hecho y seguir de cerca en los movimientos. Luego de estos altos más bajos cada vez, donde veíamos un debilitamiento, en este caso un retroceso del índice del dólar americano, si bien entró a esta zona bastante interesante de acumulación en el pasado, esto lo interpretamos como
niveles del POC, punto de control, donde los compradores y vendedores estuvieron tranquilos, estuvieron a gusto con las transacciones que estuvieron haciendo, que al final tiene fuerza el día en un futuro, porque si bien el precio veamos cómo vino a traerlo, en este caso donde vemos esta zona bastante interesante de soporte, y de aquí lo ha rechazado. Nuevamente encontramos esta siguiente zona, lo que vemos técnicamente como resistencia, soporte, soporte, soporte. Aquí teníamos la resistencia donde sí quiso seguir el precio continuando con este movimiento hacia la baja, estos retrocesos, porque si bien la principal que hemos visto es a favor de la tendencia alcista en este caso, luego del aumento de las tasas de interés vemos cómo rompe con fuerza esta resistencia y ahora está buscando niveles altos más altos. Aquí vemos un doble rechazo, en este caso doble techo, donde vino a profundidad este movimiento. Ya tenemos marcadas nuestras zonas, el alto más alto que esperaríamos que pudiera llegar el mercado, sin embargo, que está haciendo un retroceso, lleva un impulso, retroceso, impulso. Vamos a ver si este retroceso llega a esta zona para seguir buscando esos niveles cada vez más altos hasta encontrarse con este nivel interesante de los 113.94 unidades. Si es que logra rechazarlo, tendríamos una posibilidad, una perspectiva, o la siguiente proyección, buscar el siguiente nivel alto, más alto, que nos ha dejado justamente el 28 de septiembre, a finales del mes de septiembre. ¿Ustedes creen que pueda lograr, después de este movimiento alcista y este retroceso que actualmente está haciendo, llegar por lo menos a este nivel interesante? Eso estaremos muy al pendiente, porque si bien el día de hoy, recordemos, tenemos en los mercados bastante volatilidad por los impactos de las noticias que tendremos de Estados Unidos, donde podría favorecer al índice del dólar americano, o también, ¿por qué no?, lograr llegar a este soporte y perforarlo para continuar en esta acumulación. Digo, si lo vemos en una mayor temporalidad, vemos que efectivamente el precio está aquí descansando, aunque nos ha dado bajos, más bajos que el bajo anterior, y estos altos son más bajos que el alto anterior. Entonces, por análisis técnico, esperamos que el mercado obviamente tenga un retroceso nuevamente para ver qué es lo que hace en esta zona y tomar la decisión, que si bien estaremos muy al pendiente. ¿Qué podríamos también hacer aquí? Tener una línea de tendencia. Vamos a trazar esta línea de tendencia con estos niveles altos, más altos, donde esperamos que, si bien logra cruzarlo, o por qué no rechazar, porque si bien aquí tenemos también algunas órdenes que no vemos, que son bloques donde hay mucha probabilidad de rechazo en los mercados, que si bien llega el precio en esta línea de tendencia, pudiera hacernos un falso rompimiento, pero sin embargo tenemos esta zona interesante de resistencia donde sí pudiera rechazar. Esperemos que pueda llegar ahí con el movimiento que ha tenido alcista. Eso lo veremos en las próximas horas, y veremos cómo cierra el día de hoy el índice del dólar americano. A continuación, acompáñenos a analizar nuestro siguiente par en que encabeza Forex, el euro frente al dólar americano, que conlleva a esta divisa, donde podríamos tomar acciones de la misma forma viendo el comportamiento del índice del dólar. Antes de pasar a analizar el gráfico técnicamente, a este par, el euro frente al dólar americano, luego de rechazar en los 0.999 y no llegó a igualarse esta paridad, donde nos dio nuevamente un impulso alcista luego de un retroceso, rechazando en 1.009 dólares americanos, equivalentes a un euro. Sin embargo, estaba tomando ventaja el euro, sin embargo fue pesimista, ya que luego del impacto de la noticia sobre las tasas de interés, obviamente no favoreció al euro y tomó ventaja el dólar americano, donde nuevamente tomaron el control los osos, impulsando y proyectando
al mercado hacia la baja. Tenemos una línea de tendencia que, si bien había probablemente ya roto o esperábamos ese posible falso rompimiento, que sí lo hizo y que nuevamente el precio continúa buscando niveles bajos, cada vez más bajos. Acompáñenos a nuestro gráfico para analizarlo técnicamente. Situándonos para este par encabezado por Forex en una temporalidad diaria, vemos cómo el precio estaba respetando bastante bien esta tendencia bajista, donde tomaban o han tomado el control los osos. Sin embargo, aquí la logró romper. Hay que tener mucho cuidado porque la rompió con mucha fuerza. En una temporalidad diaria se aprecia bastante bien, pero vamos a bajarla a 4 horas para ver de cerca que esta línea de tendencia, luego de romperla y dándonos altos, cada vez más altos, estructura del mercado, aquí se quedó corto a igualarse casi al 1 esta paridad, nos dio altos más altos, que si bien nos estaba dando también bajos más altos, donde la probabilidad era buscar movimientos alcistas luego de romper esta línea de tendencia, que si bien tenemos muy claro esta línea horizontal donde tenemos soportes, resistencias, esta zona es bastante interesante, la podemos considerar como bloque de órdenes. Sin embargo, en la primera línea inferior horizontal lo rechazó. Vamos a acercarnos y vemos cómo tuvo velas de indecisión, es decir, perdió fuerza alcista, donde tomaron el control, en este caso nuevamente los osos, para buscar esas ventas. Sin embargo, ¿cuál sería nuevamente ahora la proyección o el análisis que podríamos hacer y trazo? Es ajustar esta línea de tendencia con ese nivel que nos ha dado el mercado ya superior, donde todos estos están incluidos, están por debajo de esta línea de tendencia. Y si bien aquí también tenemos una línea de tendencia donde vamos a apreciar con estos niveles bajos más altos, que justamente está fluctuando ahí el precio. ¿Cuál es la probabilidad y la proyección que podríamos esperar? Es que el precio, obviamente, luego de respetarlo, esta zona que la rompió, respete y siga buscando movimientos hacia la baja, porque aquí tenemos un soporte interesante con estos dos rechazos, doble piso, para buscar nuevamente estos niveles. Si es que aquí logra recuperarse el precio, aquí tendríamos y buscaríamos posibles compras, o por qué no buscar estos niveles donde también tenemos aquí nuevamente un rechazo, dos rechazos, un triple piso podría ser, y buscar esos movimientos hacia la baja. Luego de esa acumulación, aquí tendríamos que después ajustar nuestra línea de tendencia. Sin embargo, ahí la dejamos buscando que continúe el precio, porque la tendencia ha sido bajista. Buscaríamos esos niveles bajos y vamos a ver el impacto de la noticia que pueda tener el índice del dólar americano, si es que favorece o perjudica a el euro frente a, obviamente, a esta divisa. Sin embargo, aquí están las posibles proyecciones y los niveles que esperaríamos que pudiera llegar este par. ¿Ustedes creen que sí logre perforar, respetar esta línea de tendencia y buscar niveles cada vez más bajos? Dejen sus comentarios y sus opiniones. Pasemos a nuestro siguiente análisis técnico del gráfico y del par dólar americano frente al franco suizo. Para este par, luego de esos movimientos que ya estábamos viendo de cerca, fortaleciéndose el dólar frente al franco suizo, si bien luego de un retroceso que tuvo, soportándose bien en los 0.9916, buscaba esos altos cada vez más altos, donde rechazó exactamente en una resistencia de un doble techo anterior en los 1.014 francos suizos, equivalente a un dólar americano, en el cual esperemos ese rechazo aún con profundidad. Veremos de cerca hasta dónde podría ser ese movimiento bajista, y a continuación acompáñenos a nuestro gráfico para verlo de cerca técnicamente. Situándonos en una temporalidad de 4 horas para nuestro par dólar americano frente al franco suizo, donde apreciamos bastante bien esta línea horizontal donde tenemos soportes, vino nuevamente estos soportes que comentábamos con esta línea de tendencia, con el punto más bajo que tenemos, con este rechazo que ya había dado,
un bajo más alto que los anteriores. Sin embargo, vemos cómo rechaza nuevamente e impulsa el mercado, salen los toros a la alza buscando esos nuevos niveles, donde no respeta obviamente aquí absolutamente, bueno, incluso sí estuvo un poco fluctuando en esta resistencia, donde esperábamos que pudiera rechazarlo para hacer un retroceso simplemente y seguir tomando fuerza. Sin embargo, descansó un poco, estuvo acumulando y nuevamente se impulsó a la alza con mucha fuerza, donde rechazó exactamente en este precio, en los 1.014, donde esperábamos que, si bien lo rompía, buscar nuevos niveles altos, cada vez más altos, cosa que regresó obviamente y tomaron el control, en este caso los osos, impulsando el mercado actualmente hacia la baja. Esperemos que aquí, si bien pudiera llegar el mercado y retomar el rumbo, el que ha tenido obviamente mayor temporalidad, que es alcista, o porque si bien también luego de rechazar en este nivel un doble techo, buscaríamos ya las ventas hasta encontrarse número uno con estos por debajo de estos niveles importantes, que si bien está en el 1.0026, igualándose casi esta paridad, y encontrarse con esta línea de tendencia. ¿Ustedes creen que pueda hacerlo, respetar este nivel interesante para poder continuar con ese movimiento al alza? Déjenos sus comentarios aquí abajo. A continuación, pasemos a nuestro siguiente análisis. El dólar americano frente al peso mexicano, si bien luego de una acumulación que estuvo bastante tiempo fluctuando entre los 19.81, 20.27, aproximadamente pesos mexicanos equivalentes a un dólar americano, salió de esa acumulación, tuvo un alto más alto de esa acumulación, rechazando justo en los 20.57, y nuevamente tomaron ventaja los osos, en este caso impulsando y proyectando a este par hacia la baja. Nuevamente se encontró en un rango respetando bastante bien entre los 19.94 y los 20.16, y nuevamente luego de salir de esa acumulación salió proyectado hacia la baja, nuevamente tomando el control los osos frente a los toros en este par exótico, donde si bien veríamos la proyección porque si está cerca y buscando un nivel bajo que tenemos un soporte en los 19.41. ¿Creen que pueda lograr llegar luego de este movimiento tan fuerte que ha tenido y se ha estado debilitando el dólar americano frente al peso mexicano, que ha tomado fuerza? Dejen sus comentarios y a continuación acompáñenos a nuestro gráfico para analizarlo técnicamente. En una temporalidad de 4 horas apreciamos bastante bien cómo estos altos más bajos cada vez, y esta acumulación que, si bien habíamos comentado, nuevamente el precio se proyectó hacia la baja, encontrándose en esta acumulación, fases de acumulación. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Como un precio justo, razonable, donde los compradores y vendedores llegan a hacer sus transacciones y en teoría todos están contentos, están haciendo esos movimientos entre compra y venta y compra y venta. Esta fase de acumulación, justo que la tuvimos anteriormente, se le conoce como punto de control, es decir, un balance del precio que estuvo bastante bien, claro y equilibrado, donde luego de este movimiento que tuvo hacia la baja, esta proyección o como falso rompimiento, podríamos interpretarlo como una acumulación, una manipulación, altos más bajos, que si bien aquí estaban los vendedores buscando las ventas, stop loss, viene el mercado, quita los stop loss y ahora sí va con toda la fuerza hacia la baja. Proyecta el precio nuevamente, lo jala a la zona de acumulación que teníamos anteriormente, logra nuevamente acumular y después de una acumulación vemos cómo sale el precio, hace un rebote justamente aquí en un soporte, donde tenemos aquí soporte, viene a tomar el soporte como que una resistencia, y el mercado busca niveles cada vez más bajos, donde ya se está situando por debajo de esta acumulación y de esta
resistencia, en este caso, que la respetó muy bien aquí en un rechazo y buscó nuevamente las ventas. Buscaríamos, aquí fue soporte bastante claro, donde ya vino a ser una resistencia, y posteriormente buscaríamos esos niveles hacia la baja, donde tenemos, si bien comentábamos, esta zona bastante interesante, donde estaría proyectado posiblemente entre este nivel y estos dos, este precio, justo llegar a el precio de los 0.40 aproximadamente, buscar esos niveles cada vez más bajos. Limpiamos un poco el gráfico y que justamente está buscándolos. ¿Ustedes creen que pueda llegar a estos niveles para buscar nuevamente bajos cada vez más bajos y que se siga fortaleciendo el peso mexicano frente al dólar? Déjenos sus comentarios, y que si bien también la siguiente proyección es que llegue a esta zona, respeten para buscar ese movimiento hacia la alza en un retroceso, o por qué no, pudiera ser que si bien este retroceso luego de romper esta resistencia que pudiera encontrarse, bueno, buscar ya niveles altos, cada vez más altos, que si bien esperaríamos que llegue a esta zona de acumulación que tuvo anteriormente el mercado, para ver si el mercado después de aquí toma nuevamente el control el dólar americano, como venía haciéndolo anteriormente con estos altos cada vez más altos, o si bien se debilita como lo acabamos de apreciar en este momento. Eso es lo que esperaríamos las siguientes horas, los siguientes minutos, dependiendo también las proyecciones y el cierre de este viernes. Así que déjenos sus comentarios, sus opiniones, que sabemos ustedes, para nosotros son muy importantes que lo hagan, que si bien aquí estamos ya con esas posibles proyecciones para este par. Y con esto concluimos el día de hoy con estos análisis y cuáles son las perspectivas y las probabilidades de lo que pudiera llegar a ser el mercado. Estaremos muy de cerca y al pendiente de esta volatilidad, probablemente de las noticias que tendremos el día de hoy, el cierre de semana. Les agradezco la atención prestada. Gracias por sumarse al canal. Por favor, compártanlo, activen la campanita, ya que día tras día, semana tras semana, estamos mis compañeros y un servidor, Edgar Vergara, dando esa información de análisis técnico de cómo vemos y cómo interpretamos los mercados y cuáles son las perspectivas de lo que vemos en la actualidad. Gracias por sumarse al canal. No olviden seguirnos. Esto fue Pulso de Mercado. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.